Muy bien, gloria a Dios. Pues seguimos estudiando Primera de Corintios. Hoy vamos a estar en el capítulo 9 de los versículos 1 al 18. Y el título de este tema es ¿por qué servimos? ¿Por qué servimos? Y vamos a recordar que el contexto en el que Pablo les está escribiendo a la iglesia de Corintios tiene que ver con una iglesia que ha recibido el mensaje de salvación y que junto con eso ha recibido también dones, ha recibido talentos, es decir, es una iglesia que recibió todo el paquete completo, ¿verdad? Recibe la salvación por medio del mensaje precisamente del apóstol Pablo y también junto con ello pues recibe esos regalos o ese equipamiento que da el Espíritu Santo para que la iglesia pudiera seguir trabajando, ¿no? Y es ahí donde vemos esa iglesia llena de todo esto, pero al mismo tiempo hemos visto que era una iglesia llena de conflictos, una iglesia donde habían problemáticas de diferentes índoles. ¿Esto por qué? Porque estaba pues rodeada de la cultura que vivían ahí, esa cultura romana en ese momento, donde pues se hablaba mucho, por ejemplo, del conocimiento, que ya hablamos la semana pasada, que hablábamos que muy en específico se refiere a esa palabra en griego que se traduce en el original aquí, que es gnosis, y que es ese conocimiento que ellos sentían que era como interno, o sea, que surgía del interior hacia afuera y que en ese sentido les enriquecía, ¿no? Y que les hacía pensar que no todo mundo podía tener esa inteligencia o capacidad de desarrollar un conocimiento tan profundo de sí mismo que podía salir, ¿no? Como que se sentían especiales y por lo tanto pensaban que solamente algunas personas tenían esa capacidad y eso lo veían también en aquellos que les compartían a ellos mismos del Evangelio. Es por eso que veían, por ejemplo, a Apolo como una persona que tenía esa capacidad, ¿no? Cuando lo veían, de alguna manera pensaban, bueno, Apolo tiene esa capacidad de expresar el Evangelio, esa capacidad de enseñarlos las Escrituras, de enseñarlos lo que Jesucristo les enseñó a los apóstoles, etcétera, etcétera. Pero dentro de esa visión que tenían fue que comenzaron entonces a despreciar el trabajo del apóstol Pablo. Y empezaron a decir, bueno, pues es que Pablo, pues sí predica, ¿no? Por decirlo de alguna manera, Pablo enseña, pero pues le cuesta trabajo, o sea, como que ni siquiera es elocuente. Y luego miren su físico, su persona, como que de verlo nada más no te convence. Es decir, se empezaron a concentrar en todo aquello que era meramente humano o que le daba más prioridad al conocimiento, a la gnosis, que realmente al llamado o realmente a la comisión que Dios específicamente a través de Cristo Jesús deja a aquellos que les llama para servirles. Ahora, dentro de lo que veremos hoy, nos daremos cuenta, porque la palabra de Dios sigue siendo relevante hasta el día de hoy, ¿está de acuerdo? Nos daremos cuenta que esto sigue sucediendo. Nos daremos cuenta que en la actualidad todavía dentro de las iglesias llega a suceder esta situación. No, es que ese líder, no, es que ese pastor debería de ser esto, debe de ser aquello, no hace lo otro. Y estamos tomando en cuenta o tomamos en cuenta factores que a veces tienen que ver más con lo meramente humano que con el llamado que Dios le ha dado a tal servidor, a tal pastor o a tal líder. Y entonces aquí esto va a tener como dos vertientes. Una vertiente que nos atañe a aquellos a los que el Señor por su gracia nos está dando el privilegio y también la responsabilidad de poder enseñar, de poder compartir la Escritura, pero también la perspectiva de aquellos que puede ser que no estén en esa posición, pero qué es lo que están haciendo, cuál es su postura hacia los servidores o líderes. En el contexto que les acabo de hablar, es que Pablo comienza de alguna manera con una defensa acerca del ministerio que había trabajado. Y es lo que veremos actualmente. ¿Estamos listos? Vamos a ir ahí a los primeros versículos. Dice así la palabra, dice aquí Pablo: yo soy libre, soy apóstol, he visto al Señor Jesús, y gracias a mi trabajo, ahora ustedes son de Cristo. Aunque otros piensen que no soy apóstol, para ustedes sí lo soy. Ustedes son cristianos y eso demuestra
que realmente soy un apóstol. Vemos con toda claridad que Pablo está defendiendo el llamado que había sido tan conciso, que había sido tan directo por parte del Señor Jesucristo hacia él. Pablo está defendiendo una responsabilidad, un ministerio que él tenía de compartir el Evangelio, y lo está haciendo con toda autoridad y lo está haciendo de manera muy asertiva o muy clara. ¿Qué podemos ver aquí en este versículo? Que para empezar él menciona que es apóstol, ¿no? Bueno, dice, soy libre, soy apóstol. He visto al Señor Jesús. Él deja muy en claro esa parte. Aquí podemos ver entonces que el hecho de ser apóstol le estaba dando esa autoridad de poder llevar el Evangelio. Pero aquí, muy importante que podamos entender, hermanos, a qué se refiere la palabra apóstol. Porque es una palabra que ha generado controversia dentro del cuerpo de Cristo. Porque hay quienes ven al apóstol de una manera muy lejana a lo que realmente es el apóstol, cuando realmente el apostolado o el significado de apóstol es muy sencillo, es muy sencillo. ¿Qué nos dice la Escritura? Apóstol viene del griego la palabra apóstolos. ¿Y qué quiere decir? Enviado, mensajero, comisionado. Entonces, desde esa parte, más allá de tratar de expresar, porque así a veces se hace, un apostolado como que está una persona arriba de todos, ¿verdad? Y es la gran autoridad sobre todos, y no se le puede ni tocar a esa persona porque es un apóstol. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Realmente es un enviado, es un comisionado, es un mensajero del Señor. Y eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque aquí vemos también el corazón humilde de Pablo. Porque Pablo le está diciendo, miren hermanos, yo sé que ustedes no me están considerando un mensajero de Dios. Yo sé que ustedes no me están considerando un comisionado de Dios. Pero quiero decirles que sí lo soy, directamente por Cristo Jesús. Y esto nos queda muy claro, ¿verdad? Lo que narra el libro de Hechos, cuando el Señor Jesucristo se aparece de manera directa a Pablo y le encomienda esa importante misión de llevar las buenas nuevas a todos los gentiles. Obviamente, por eso están incluidos ahí los corintios. Pero entonces aquí nos tiene que quedar muy claro eso. Un apóstol es un enviado, es un mensajero, es un comisionado. Incluso nos podríamos atrever a pensar, atención, con esto lo digo con mucho cuidado, que hablando en el sentido estricto, cualquiera de nosotros podríamos ser llamado un apóstol, un enviado, a llevar el mensaje. Atención, aquí no estoy hablando en cuestión de responsabilidades, ¿ok? En cuestión de ese trabajo eclesiástico que debe de haber, de tener cuidado de una iglesia o de algunas iglesias, sino el sentido de ser enviado, de ser comisionado. Dice Juan 13:16, donde utiliza la misma palabra o la misma raíz de esta palabra apóstolos. Dice Juan 13:16, ustedes saben que ningún esclavo es más importante que su amo y que ningún mensajero, ahí está utilizando en griego también esa palabra apóstolos, ¿ok? Que ningún mensajero es más importante que quien lo envía. Interesante aquí, porque entonces el apóstol no solamente se convierte en una figura de mensaje, sino que aquí de alguna manera también da la siguiente palabra, esclavo. Y aquí entonces cambia la connotación, ¿está de acuerdo? Porque entonces si aquella persona que se sentía apóstol, decía, soy el apóstol, ¿verdad? Soy el hombre de Dios, pues sí, debe de quedar muy claro, eres esclavo de Cristo. Eres un esclavo de Jesús. Y de ahí la relevancia del mensaje de Pablo, porque con mayor razón a Pablo le interesa que los corintios les quede claro, hermanos, soy un esclavo de Cristo, recibo órdenes del Señor Jesucristo y por lo tanto yo debo de seguir adelante, porque más allá de darles cuentas a ustedes, al que le voy a dar cuentas algún día es a Cristo. Y desde aquí es que nosotros debemos de tener mucha claridad acerca de este trabajo, porque nos compete de alguna manera a nosotros también. De alguna manera al ser llamados por Cristo. Y ahorita vamos a verlo con mayor claridad. Pero también tenemos, por ejemplo, lo que nos dice la Escritura, que tenemos ahí en Mateo 10, versículos de 2 al 4.
cuando les habla precisamente a los discípulos, ¿ok? Y les dice, a los 12 discípulos que Jesús eligió, los llamó como apóstoles. Vamos a ir viendo con la raíz. Los llamó como mensajeros, los llamó comisionados, los llamó enviados. Es decir, Jesús no agarró un saco y una corbata y se los puso y ahora son mis apóstoles. No. Dijo, órale, tienen que ir. ¿Y qué fue lo que hizo? Estos son sus nombres, ¿no? Y comienza a dar los nombres de cada uno de ellos. Y entonces fueron comisionados, fueron enviados. Amén. Eso es el apóstol. Y en el estricto uso también del apostolado, pues nos queda claro que fueron aquellos primeros hombres que estuvieron muy cerca del Señor y que por lógica razón, hermano, o sea, más allá de cualquier cosa de que sean más especiales que alguien más, no, por lógica razón, por haber estado más cerca de Él, pues fueron los primeros que les dijo, vayan. Porque también la Escritura después nos dice que se lo dijo a otros, ¿qué? 120. Y después también se aplica la Escritura cuando dice, id y hagan discípulos. ¿Ya se siente parte del club? Ahí estamos. Somos parte de. Sin embargo, queda claro que el Señor da más responsabilidades de algunas cosas a algunos que a otros, hermanos. Eso nos debe de quedar también claro, ¿verdad? Y también Pablo lo va a expresar de alguna manera. Entonces vemos ciertas características que son muy claras acerca del mensajero, del apóstol. La primera de ellas es, dice Pablo, he visto a Cristo. Y aquí esto lo podemos manejar de manera literal, pero también lo podemos manejar como una aplicación para nosotros, hermano. Porque obviamente los apóstoles que mencionamos hace un momento en Mateo, fueron aquellos que estuvieron con Jesús, ¿verdad? Y lo vieron de cerca, convivieron con Él. Pablo realmente no convivió con Jesús, pero lo vio en una visión, si pudiéramos decirlo de alguna manera. Porque el Señor Jesucristo es el que se le aparece y le dice, ¿por qué me persigues? Y digo que de alguna manera pudo haber visto porque realmente cuando llegó se quedó ciego, ¿verdad? Entonces aquí en ese sentido, ¿qué quiere decir con que ha visto a Cristo? Que realmente ha tenido esa revelación directa por parte del Señor, que realmente tuvo ese mandato por parte del Señor. Ahora yo quiero hacerle una pregunta a usted, no me responda, piénselo. ¿Usted ha visto a Cristo? En este sentido, se nos ha revelado el Evangelio, se nos ha revelado precisamente el misterio que es que Dios se haya hecho hombre y que haya muerto por nosotros y por lo tanto hemos visto su obra. Amén. Entonces también nos empieza a incluir de alguna manera, nos toca algo. ¿Qué más? El apóstol entonces tiene también en claro algo, hermano, o el enviado, el comisionado. ¿Qué tiene en claro? Sabe perfectamente que hay un trabajo por hacer. ¿Cuántos de aquí tenemos al Señor Jesucristo por su gracia? Él es nuestro Salvador. ¿Cuántos de aquí? Ok, ahora le va otra pregunta, hermano, y también no me conteste, medítelo en su corazón. ¿Usted tiene claro que tiene un trabajo por hacer por el Señor Jesucristo? ¿Lo tiene ya en claro? Porque a veces sucede que pasan años en la iglesia, estamos años en Cristo y todavía no nos queda claro que tenemos un trabajo por hacer por el Señor Jesús. Y créame, hermano, eso es muy triste. Porque hay quienes todavía están esperando la condición perfecta de la iglesia, el estado perfecto del mundo, la preparación total para tener en claro que tiene que hacer algo por el Señor Jesucristo. Tan fácil como ir y hablar del Evangelio a otras personas. Y para eso no necesita llevarse unas bocinas, ni necesita tampoco un grupo que lo esté acompañando. Lo único que necesita es ir con su amigo, con su amiga, con su conocido, con su familiar y exponerle el mensaje de salvación. Es lo único que necesita. Pero eso lo hace, ¿sabe quién, hermano? Yo los amo en el amor del Señor, hermanos, pero se lo tengo que decir, eso lo hace alguien que sabe perfectamente que hay un trabajo por hacer. Y que no se ha quedado solamente con pues el Señor me ha salvado, ¿verdad? Y deberían de hacer esto, deberían de hacer otro, pero no haces nada. Porque no te ha quedado en claro el trabajo que tienes que hacer. Y eso lo tenía muy en claro Pablo. Por eso se apasionaba tanto, por eso trabajaba tan fuerte. Por eso mandaba cartas a una iglesia, a otra y a otra cuando veía las problemáticas, porque tenía muy en claro su trabajo por hacer. Eso es algo de un apóstol.
Y ahora hay otro también, otra característica que podemos ver en los primeros versículos del capítulo 9. ¿Y cuál era? Que su trabajo fructifica en más cristianos. El trabajo del enviado, del comisionado, tiene que fructificar en más creyentes. O en creyentes que crezcan más en la palabra. Tiene que fructificar. Entonces una persona con este perfil, más allá de que se le dé un puesto, que se le dé un título, es porque ha visto a Cristo, es porque sabe perfectamente que hay un trabajo por hacer y es porque su trabajo va a fructificar. De alguna manera tiene que fructificar. Amén. Y eso es algo muy importante. Entonces, en el versículo 3 en adelante, Pablo dice lo siguiente, capítulo 9 de 1 de Corintios, versículo 3. A los que discuten conmigo, interesante, ¿verdad? Que discutían con él, o sea, porque decían, no, es que como que te falta, Pablo, como que te falta. Dice, yo les respondo que Bernabé y yo también tenemos derecho a recibir comida y bebida por el trabajo que hacemos. También tenemos derecho a que nuestra esposa nos acompañe en nuestros viajes. Así lo hacen Pedro y los otros apóstoles y los hermanos de Jesucristo. ¿Acaso Bernabé y yo somos los únicos que estamos obligados a trabajar para vivir? Qué interesante lo que empieza a mencionar aquí Pablo, porque pareciera ser, hermano, pasaba algo muy curioso aquí con los corintios, ¿verdad? Y a veces pasa en las iglesias, ¿verdad? Que dirían algunas personas, pues con nada te dan gusto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, el trabajo ministerial de Pablo y de Bernabé estaba acompañado con el trabajo que hacían normalmente en la vida. O sea, es decir, ellos se dedicaban a hacer tiendas, confeccionaban telas y hacían tiendas. Y con ese trabajo ellos podían seguir viviendo, es decir, porque tenían que comer, ¿verdad? Es decir, cuando tú recibes el llamado del Señor Jesucristo, tú sigues comiéndote tus frijolitos. Y sigues comiéndote tus tlacoyos y tu pozole y todo lo que tú quieras. Ahora en Navidad vas a comerte tu pavo, ¿verdad? No decimos que los pavorosos frijoles, ¿verdad? O lo que sea, pero vas a comer algo. Sigues comiendo, tienes necesidades. Pero aquí en este caso, Pablo y Bernabé, ellos mismos no esperaban tanto el apoyo de la iglesia en sí, de aquellos a quienes habían compartido, sino que ellos mismos también trabajaban. A diferencia de los otros apóstoles como Pedro, que por ejemplo ellos ya recibían un salario, por decirlo de alguna manera, que les ayudaba a vivir. Entonces había, y aquí no, con mucho cuidado, lo vamos a ver más adelante, no estamos diciendo que uno esté bien o mal, ¿ok? Eran dos estilos de trabajo ministerial. Pedro, que la iglesia prácticamente lo mantenía, porque pues realmente fue quien inició este llamado, esa es la realidad. Y vemos por ejemplo a Pablo y a Bernabé, que ellos más bien trabajaban y por ahí se iban sosteniendo y recibían alguna que otra ofrenda, pero ellos se sostenían realmente por su trabajo. Pero ¿qué cree que pasó con los corintios? Por eso le digo que pues nada les ayudaba o les gustaba. Bueno, los corintios decían, es que Pablo y Bernabé, como ellos pues realmente pues están también trabajando, pues no han de estar tan preparados para la obra. No son como Pedro, que ellos están metidos al 100. ¿Se fija qué pensamiento? Cuando realmente el sacrificio que estaban haciendo, y lo dice más adelante, lo estaban haciendo para no causar molestias a la iglesia. El trabajar y servir. Ambas posturas están bien. Pero aquí los que estaban mal eran los corintios, porque ellos estaban comparando. Estaban diciendo, no, entonces como Pablo y Bernabé ellos no trabajan, pues no han de ser tan preparados, ¿verdad? Por eso les falta más elocuencia. Por eso no pueden ir a tanto congreso, por eso no pueden ir a tanto seminario, pues no, pues es que les falta. Cuidado con ese pensamiento, porque hay un llamado que tanto Pedro como Pablo y Bernabé habían recibido por parte del Señor y ellos tenían muy claro que lo tenían que cumplir. Amén. De alguna manera u otra tenían que cumplir. Y entonces aquí empieza a hablar de todos estos derechos que son muy interesantes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Pablo es ¿cómo se dice? Perdón, enjuiciado. Y aquí utiliza una palabra en griego muy interesante, que es anacrino. Y cuando utiliza esa palabra anacrino, que se refiere al juicio que estaban haciendo los corintios contra Pablo, en este caso, tiene un elemento legal.
es el término que se utilizaba para juzgar judicialmente. Es decir, la iglesia de Corintios no había hecho cualquier juicio, ¿se da cuenta? Sino que estaba haciendo un juicio tipo legal. Como diciendo, no, pues Pablo, esto y listo ya, ¿no? Juicio legal. ¿Sabe que en la iglesia a veces hacemos ese tipo de juicios? A veces creemos que tenemos todos los elementos como para decir, no, es que esto así y ese hermano, no. Cuidado con eso. Y mucho menos si ni siquiera hemos orado para pedir dirección del Espíritu. Si tú estás viendo algo en algún líder, en algún servidor, ya oraste para pedir al Señor dirección del Espíritu para saber si realmente es esa situación la que está viviendo, si hay más cosas en su contexto de vida. Mira, hermano, cada vida de cada creyente es compleja, así como lo es cada ser humano. Y eso muestra la grandeza de Dios, porque Dios habla a cada corazón. Basta con ver los temperamentos de cada uno de nosotros, hermanos. Hay quienes son coléricos, ¿verdad? Tú podías ver primero a un Pedro colérico, que sacó la espada y le cortó la oreja a este Cefas, ¿verdad? Si no me equivoco. ¿A quién, perdón? A Malco. A Malco. ¿Y qué pasó? Pues mostró su cólera. Después fue transformado. Fue transformándose. Y ya mostró otro tipo de personalidad. Pero vemos que hay diferentes personalidades. ¿Estás de acuerdo, hermano? Diferentes. Entonces no podemos hacer un anacrino, no podemos hacer un juicio nada más porque sí. Pero aquí entonces vemos cómo Pablo empieza a hablar de sus derechos. ¿Y qué derechos empieza a hablar? Dice, bueno, si ustedes piensan así, yo quiero dejarles en claro que también Bernabé y yo tenemos derecho para el sustento por el trabajo ministerial, es decir, deberíamos de estar recibiendo un sustento para dedicarnos completamente a la obra. Eso era su derecho. Porque Pablo dice, ok, ¿quieren hablar de derechos? ¿Quieren hablar de juicios? Ahí les va. Esto debería ser nuestro derecho. Y también menciona el derecho por el sustento, por el bienestar familiar. Muy interesante, ¿verdad? Cuando dice, bueno, ¿y nosotros acaso no tenemos también derecho a viajar con nuestra esposa? Que nuestra esposa nos acompañe en el ministerio. En este caso, Pablo pues no era casado, que dicen algunos teólogos que era viudo. Dicen que él había enviudado. Pero eso es ya cuestión de la historia bíblica. Y hay quienes dicen que no era casado. Lo que sí da a entender Pablo es que si en algún momento él o Bernabé decidieran tener una compañía, es decir, una esposa que les apoyara también en su ministerio, pues tendrían el derecho. Qué interesante, ¿verdad? Aquí se puede aplicar muchas cosas. Bueno, está presentando el derecho Pablo, pero también da la importancia que también tiene una esposa para el ministro. Es de mucha importancia también. No estamos minimizando el ministerio de aquellos que no son casados, porque era el caso de Pablo, al contrario. Pero lo que sí estamos diciendo es que se está hablando de un derecho también. Pero aquí también viene algo muy importante. Sin embargo, Pablo realmente no estaba exigiéndoles esos derechos. O sea, no les está diciendo, ahora ustedes me tienen que dar una ofrenda. Sino que, ¿qué es lo que sucedía? Eso lo minimizaba ante el trabajo de los demás apóstoles. Es decir, lo estaba recalcando porque él sabía que el no pedir ofrenda, el no depender de las iglesias, lo estaba minimizando a él a comparación de los otros apóstoles. Por eso lo estaba haciendo, para dejar en claro eso, como diciendo, mira, yo les podría pedir esto, pero no lo hago. Pero entonces no hagan juicio contra mí, ni contra Bernabé, porque estamos trabajando para el Señor. Amén. Y aquí dice lo siguiente, para empezar todavía a fortalecer su argumento. Dice Pablo, versículo 7, en el ejército ningún soldado paga sus gastos. ¿Está de acuerdo, verdad? Ninguno que se mete al ejército le dicen, oye, sí, puedes entrar, pero tienes una cuenta de unos $10,000 para que puedas comprarte tu comida. Al contrario, ¿verdad? Recibe una casa, recibe un catre, recibe entrenamiento, obviamente recibe su dinero para poder vivir. Dice, los que cultivan uvas comen de las uvas que recogen, y los que cuidan cabras toman de la leche que ordeñan. Esta no es una opinión mía, sino que así lo enseña la Biblia. Vamos más adelante donde cita Pablo en dónde es que dice esto. Dice, porque en los libros
versículo 9, porque los libros que escribió Moisés leemos, no impidan que el buey coma mientras desgrana el trigo. Y si la Biblia dice eso, no es porque Dios se preocupe de los bueyes. Me encanta el sentido del humor también de Pablo, ¿verdad? Porque como tratando de decir, miren, obviamente no es que Dios esté preocupado ahí porque los bueyes coman, ¿verdad? O sea, para dejarles más en claro, versículo 10, sino porque se preocupa por quiénes, por nosotros, tanto los que preparan el terreno como los que desgranan el trigo, lo hacen con la esperanza de recibir parte de la cosecha. La realidad, hermano, también es esta. Por la gracia del Señor, por la gran bondad de Dios, la realidad es que cuando sirves al Señor, que tienes muy en claro por qué lo estás haciendo, para quién lo estás haciendo, de alguna manera hay fruto. Créemelo, de alguna manera. Y a veces sin que lo estás esperando, Dios llega y te bendice para que puedas seguir trabajando para Él, para que puedas seguir en la obra. Yo te quiero platicar dos testimonios muy interesantes específicamente de la iglesia. Fíjate, la iglesia hemos tenido 2 periodos donde hemos tratado de apoyar misioneros. El primero fue casi en los inicios de la iglesia, donde por 2 años estuvimos apoyando a David Escobar. En ese tiempo, cuando estuvimos dando una ofrenda especial para David Escobar, fue un tiempo donde realmente la iglesia estaba muy bien en sus números, en verde. Porque hemos tenido momentos donde hemos estado en rojo, ¿verdad? Ya lo hemos platicado. Pues como testimonio te digo, ahora que estamos bendiciendo a Mayera y a Sadetín, su esposo, también estamos en verde. ¿Será casualidad? Dios sabe. Dios sabe. Y Él provee, porque cuando nos queda en claro las prioridades que tenemos, Él provee, porque es para su obra. Y ahí tú puedes ver eso. Entonces aquí, ¿qué nos debe de quedar claro, verdad? Que de alguna manera todo aquel que sirve al Señor va a ser bendecido. Y todo aquel que sirve al Señor tiene el derecho de recibir bendición. Amén. Es lo que nos dice la Escritura. Entonces, como cualquier trabajo, el apóstol requería de un pago, un sustento. Y es un principio bíblico para el que sirve bien, como ya se los mencioné. Primera de Timoteo 5, 17 al 18 dice: los líderes de la iglesia que hacen bien su trabajo merecen que se les pague el doble, especialmente los que anuncian y enseñan la buena noticia. Porque la Biblia dice, y aquí hace otra vez mención de esto que también está citando Pablo en Corintios: no impidan que el buey coma mientras desgrana el trigo. Y también dice, quien trabaja merece que se le pague. Y eso es muy interesante, ¿verdad? Porque ¿qué sucedía? Que ponían un buey en un molino que estuviera jalando una piedra para que se estuviera moliendo ahí el trigo, pero había quienes decían, oye, ¿sabes qué? Hay que ponerle bozal para que lo que pues, va cayendo no se lo vaya comiendo, ¿no? Pero aquí al principio era, no le pongas bozal, deja que coma. No se lo va a acabar, pero va a tener y va a agarrar más fuerza y va a estar bien, va a poder seguir haciendo su trabajo. Interesante la analogía, ¿verdad? Porque si ponían ahí un buey para hacer ese trabajo era porque era un animal fuerte, era un trabajo que requería de mucho esfuerzo. No era nada más cualquier trabajito, ¿verdad? Era un trabajo de mucho esfuerzo, necesitaba sustento. Qué importante lo que dice aquí la Escritura en este aspecto. Vamos al versículo 11. ¿Qué es lo que dice la Escritura en 1 Corintios 11? Sigue Pablo con su defensa. Dice así: de la misma manera, cuando nosotros les comunicamos a ustedes la buena noticia, que quede muy en claro que Pablo y Bernabé fueron los que estuvieron trabajando con los corintios, fueron los que hicieron crecer esa iglesia. Amén, hermanos. Es como si sembráramos en ustedes una semilla espiritual. Él sigue con la misma analogía. Se dan cuenta de las semillas, del grano, del desgranar todo esto. Por eso, como recompensa por nuestro trabajo, tenemos derecho a que ustedes nos den lo necesario para vivir. ¿Qué está diciendo aquí Pablo en este sentido? Pues está diciendo, lo va a dejar más claro en el 12. Voy a leer el versículo 12. Dice, si otros tienen ese derecho, con más razón lo tenemos nosotros. Qué interesante, esto me parece súper interesante.
Dice, pero no hemos hecho valer ese derecho, sino que todo lo hemos soportado con tal de no crear problemas al anunciar la buena noticia de Cristo. ¿Sabe qué llega a suceder en algunas iglesias? Y eso sucede hasta la fecha. Que hay veces miembros de la iglesia que tienen sus ojos más puestos en otros personajes de otras iglesias que en su mismo liderazgo de la iglesia. Y a veces hasta aprecian más lo que otros puedan producir que lo que la misma iglesia, sus líderes puedan hacer por ellos. Y eso, hermanos, no está bien. Eso no está bien. Porque aquí lo que Pablo les está diciendo es eso. Si otros tienen ese derecho, es decir, si Pedro, que no fundó a esta iglesia de los Corintios, es decir, ustedes recuerdan la actitud de Pedro, ¿verdad? Pedro hasta se lavaba las manos de los gentiles casi, ¿no? Él no quería tocar gentiles. Él sabía que había sido llamado a la iglesia en Jerusalén. Y hizo su trabajo. Igual los demás apóstoles. Entonces aquí hace la comparación Pablo, de una manera muy interesante su defensa. Dice, si otros tienen ese derecho, si ustedes mismos están diciendo, miren a Pedro, miren a los demás apóstoles, ellos viven de la obra porque están ahí al 100, están de tiempo completo, están 100% en lo que tienen que estar. Luego dice, si ellos, ustedes les están dando ese derecho, con más razón a nosotros que fuimos los que les trajimos la palabra, los que fundamos aquí, los que pusimos fundamentos de la Escritura. ¿Nos queda claro? Sin embargo, a veces estamos con actitudes así, hermano. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que entonces genera problemáticas al interior de las iglesias, que es lo que estaban viviendo los corintios. Ya vimos que era una iglesia dividida. Vimos que era una iglesia que le llamaba mucho la atención todavía lo sensual. Vimos que era una iglesia que todavía estaba muy enfocada en las cuestiones de conocimiento intelectual interior. Qué impactante, ¿no? Se da cuenta que yo lo que alcanzo a ver, hermano, es la importancia que llega a tener una iglesia local. Y bueno, varios de ustedes aquí me conocen, ustedes saben que yo como pastor, créanme, o sea, para nada soy realmente como celoso de otros ministerios, o sea, como que no vayas allá, no vayas a ese evento, no. O sea, pues no, la verdad no. Porque creo que cada uno de nosotros deberíamos de tener una madurez para saber lo que escuchamos y discernir, ¿no? Sin embargo, a veces hay una situación como esta que a quien afecta al final de cuentas es a la iglesia local. Porque la iglesia local, hermano, debe de apreciar a sus líderes, debe de apreciar a aquellos que están trabajando por la obra, que hacen un esfuerzo, y debe de apoyarlos y no ponerse de juez, que es lo que estaba haciendo la iglesia de los Corintios. ¿Seguimos aquí? Dice, pero no hemos hecho valer ese derecho, sino que todo lo hemos soportado. Es decir, aún estaban soportando hasta la carrilla, ¿verdad? O sea, estaban ahí ayudándolos y les estaban ahí todavía echando y ellos aguantando. Interesante. Dice, pero ¿por qué lo hacían? Con tal de no crear problemas al anunciar la buena noticia de Cristo. O sea, podríamos pensar que a ellos les preocupaba que la gente fuera a decir, no, es que lo están haciendo por el dinero. Lo están haciendo para enriquecerse. Y ellos no querían que eso fuera piedra de tropiezo. ¿Se da cuenta que también Pablo antes de esto habla de ese tema, de no ser piedra de tropiezo? ¿Qué corazón de Pablo? La verdad a mí me impacta el corazón de Pablo. Y es que realmente Dios hizo una transformación en él radical. Porque de ser un perseguidor amargado, violento de la iglesia, se convirtió en un amante de la iglesia. Una persona que daba todo por la iglesia. Qué interesante. ¿Así estamos nosotros o cómo estamos nosotros? Entonces, ¿qué podemos ver? Que Pablo no exigió sus derechos con tal de que la obra avanzara. ¿Y qué fue lo que esto le causó? ¿Sabe qué le causó esto? Una mala estima delante de los corintios y una percepción de falta de capacidad para llevar el ministerio. En pocas palabras, los corintios no lo querían y en segundo lugar pensaban que él no lo hacía. Que él no tenía la capacidad, cuando es el que había llevado el mensaje y había dejado los fundamentos. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante es eso. Versículo 13, vamos a continuar. Ustedes saben que los que trabajan en el templo viven de lo que hay en el templo. Es decir, que los que trabajan en el altar del templo comen de los animales que allí se sacrifican como ofrenda a Dios. De la misma manera, el Señor Jesús mandó, muy interesante aquí lo que está diciendo Pablo, el Señor Jesús mandó que los que anuncian la buena noticia
vivan de ese mismo trabajo. Pablo lo tenía en claro, él decía, pues es un mandato del Señor Jesús, pero aún eso lo voy a sacrificar, ¿se dan cuenta? O sea, si aún eso lo voy no me voy a aprovechar yo de eso, ¿verdad? O sea, yo podría llegar con mucha tranquilidad y decirles, ¿saben que el Señor Jesús mandó que ustedes me mantengan para yo seguir el ministerio? Pero no lo hizo, por amor a ellos mismos. Dice entonces el versículo 15, sin embargo, yo nunca he reclamado ese derecho. Tampoco les escribo esto para que me den algo. Prefiero morirme antes de que alguien me quite la satisfacción de ser apóstol sin sueldo. Entonces, uno de los títulos que podría tener Pablo es el apóstol sin sueldo. Pero para él eso él decía, esto es para el Señor y yo lo doy para Él, ¿verdad? Como hay mucha gente, ¿no? Yo en la actualidad les he platicado, ¿verdad? Que, por ejemplo, ya ven que actualmente hay quienes reconocen a algún apóstol como con título, ¿verdad? Como con una jerarquía más alta. Pero a veces platicando con los muchachos, yo les digo que yo en lo personal sí creo todavía en el apostolado, pero que sí debe de reunir características muy particulares, ¿verdad? Una de ellas es, pues, estar dispuesto a dar la vida. Y eso no cualquiera lo tenemos. Otra de ellas es decir, en las buenas y en las malas voy a servir. Entonces yo les platicaba del ejemplo, se los voy a recordar nada más para dejarlo muy en claro, del hermano Wayne Myers, ¿verdad? Que fue este hermano que Dios le habla, estando él en la Segunda Guerra Mundial en un portaaviones, sin saber de Cristo. Llega y se acerca a un grupo de soldados que estaban en el portaaviones y que cada viernes creo que se juntaban a orar. Impresionante esto, ¿eh? Y un día lo invitaron, le dijeron, vente, te queremos invitar a que ores acá con nosotros. Y fue y oró. Y dice él en su testimonio que en ese momento él sintió la presencia del Espíritu Santo que lo llenó. Sin haberle alguien dicho, atención con esto, sin haberle alguien explicado todavía en ese momento realmente el Evangelio, ¿ok? Pero dice que él sintió tanto la presencia de Dios que les dijo, ¿qué es esto? Y entonces ellos le dieron el Evangelio, le dieron el mensaje, y esa misma noche, ¿qué cree? El Espíritu le habló. ¿Usted cree que el Espíritu Santo nos sigue hablando? Y el Espíritu le dijo, te voy a usar en México para levantar iglesias. Y él dice que no sabía ni jota de español. Y que él dijo, México, pero yo ni español sé hablar. Y para no hacerte larga la historia, se han fundado miles de iglesias en México por el ministerio de Wayne Myers. Miles de iglesias. Y él en su vida nunca tuvo aquí en México casa propia, ni un vehículo propio. Le prestaban una casa y hasta el carro se lo prestaban. ¡Wow! Para mí eso es un apóstol. Qué trabajo, ¿no? Tan tremendo. Y pensar que por sus manos de él pasaron o han pasado millones de dólares. Una de las iglesias grandes que él fundó está en Chiapas, que fue una de las iglesias que fundó el pastor Castelazo, que él ya está con el Señor. Ellos son de corte pentecostal. Pero esa iglesia recibe más de 12,000 personas. Y Castelazo fue uno de sus Timoteos de Wayne Myers. Aquí tuvimos también otro de sus Timoteos en Aguascalientes, que fue el pastor Miguel López. Fue hijo adoptivo de Wayne Myers prácticamente, desde la adolescencia. Y te platican ese tipo de ministerios y dices, wow, qué tremendo labor. ¿Se da cuenta que tenemos mucho que hacer, hermano? Mucho que hacer. Pero entonces Pablo se pone así, ¿verdad? Es como si ahorita llegara Wayne Myers, ¿no? Perdón por la comparación, ¿verdad? Porque yo sé que Pablo fue un hombre tremendo de Dios, pero es como si ahorita llegara Wayne Myers y nos dijera, ¿sabes qué? Pues denme algo, ¿no? Porque pues miren, pasaron por mis manos millones de dólares y pues ya, denme aunque sea uno. O sea, que se pusiera en esa postura, ¿verdad? Pero él hasta la fecha, porque él ya tiene más de 90 años, sigue predicando el Evangelio. Es increíble lo que está haciendo. Pero entonces, ¿qué vemos aquí? Que Pablo conocía muy bien sus derechos, sin embargo, él prefería morir antes de ser un apóstol enviado, es decir, con un sueldo, ¿verdad? Por eso podemos decir que era enviado, comisionado, un mensajero, pero sin sueldo. Podemos decir también que era un sacrificio
más por parte de Pablo. Pablo se seguía sacrificando por el Señor y por la iglesia. Y eso también es una enseñanza muy interesante para nosotros, hermanos. ¿Qué tanto realmente nos sacrificamos por el Señor y nos sacrificamos por la iglesia? Porque recuerde que la iglesia es la novia del Señor, es la esposa del Señor, es la amada del Señor. ¿Qué tanto te sacrificas por ella? Y ahora, aunque el mandato era por parte de Jesús el recibir sustento por proclamar la buena noticia, el evangelio, Pablo siguió trabajando sin ello. Entonces, ¿por qué decía todo esto Pablo? Entonces aquí surge una pregunta muy importante que podemos aplicar tanto al liderazgo, ¿no? También incluso de alguna manera a nosotros. Y es la siguiente. ¿Cuál pregunta es? Vamos a ver. ¿Se debe servir como líder, como apóstol, como pastor, con un sustento material o sin un sustento material? A lo mejor ahí los teólogos se podrían enfrascar en un buen debate, ¿verdad? Que tanto nos gusta, ¿verdad? Están muy de moda los debates, ¿verdad? Es decir, a ver, no, pero entonces deben de servir con un salario. No, entonces deben servir sin un salario. ¿Será ese el punto, hermano? ¿Tú qué crees? Yo creo que ese no es realmente el punto, ¿no? ¿Por qué? Porque una como otra faceta, es decir, el servir sin un sueldo o el servir con un sustento, se requerirá en algún momento. Aquí lo importante es la intención del corazón. Eso es lo importante. Tú puedes servir en momentos, fíjate muy bien, hermano, puedes servir en momentos de vacas gordas, donde a lo mejor la iglesia de alguna manera te puede bendecir. Pero eso no quiere decir que si llega momentos de vacas flacas, donde no, entonces tú ya mejor dejas de servir, ¿no? No. Tú debes de seguir adelante. Y eso nos deja un par de preguntas más, hermano, que tenemos que hacernos entonces cada uno de nosotros. Porque recuerda que aquí el punto en este caso es la intención de tu corazón. ¿Por qué sirves? Entonces viene aquí la siguiente pregunta. ¿Por qué servimos? ¿Esperamos recibir algo a cambio? Puede ser. ¿Por qué estamos sirviendo? Porque realmente hemos entendido, como Pablo lo dice en los primeros versículos de 1 Corintios 9, que es nuestra responsabilidad. Servimos porque queremos que nos pongan atención, que nos presten atención. Estamos esperando recibir algo a cambio. Recuerda que realmente al que le vamos a dar cuentas algún día es al Señor. No a nadie más, hermano. Si tú estás esperando... si estás sirviendo porque estás esperando que te vean, estás esperando que la iglesia te quiera, estás esperando que te traten bien, pues entonces a lo mejor tu corazón está mal. Porque aquí Pablo, fíjate muy bien, les está hablando a un grupo de personas que lo odian casi, ¿no? Y ahí está. ¿Por qué lo está haciendo? Por amor al Señor y por amor a ellos mismos. A ellos mismos. ¿Sabes que a veces... Fíjate, mi hermano, en el ministerio a veces va a haber gente que Dios te va a poner enfrente que por años va a estar batallando con posturas. Entonces tú tienes una de dos. Una es o rendirte ya, sabes que pues ya no quiere entender, déjalo. O la otra es continuar de alguna manera, atendiéndolo. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo, a pesar del ataque que estaba recibiendo. ¿Esperamos recibir algo a cambio? Y los versículos siguientes nos dicen algo muy interesante. El versículo 16 dice, yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Lo voy a repetir, Yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Porque ya desde ese tiempo había quienes lo hacían por eso, para sentirse importantes. Dice, lo hago porque Dios así me lo ordenó. Y pobre de mí si no lo hago. ¿Será ese nuestro pensamiento? Porque si tú estás tratando de servir, si tú estás tratando de ser parte de una iglesia para sentirte importante, eso fue lo que hizo Satanás. Satanás quiso ser importante en el cielo, ¿recuerdas? Pero aquí dice Pablo en una oración muy concreta, lo hago porque Dios así me lo ordenó. Y pobre de mí si no lo hago.
Versículo 17, yo no puedo esperar que se me pague por anunciar la buena noticia, pues no se me preguntó si quería hacerlo. Fíjese aquí, se me ordenó. ¿Usted recuerda la aparición de que hablamos en ese momento del Señor Jesucristo a Pablo, verdad? Camino a Damasco, ¿recuerda? ¿Acaso el Señor le dijo, qué interesante cómo lo menciona, ¿verdad? ¿Acaso el Señor le dijo, Pablo, mira, pues ya no me persigas, mejor échame la mano, mira, hay unos gentilillos por ahí que nadie los quiere. Entonces, ¿cómo ves? ¿Me apoyas? Porque a veces hasta así somos en la iglesia, a veces tenemos que hacer así, hermano, con algunos hermanos. Piénsalo, mira, está esto que puedes hacer en la iglesia. ¿Te gustaría? Por favor, hermano, y así con lo menos que puedas para que no se vaya a sentir, ¿verdad? ¿Sí o no? Y aquí Pablo, ¿cómo lo dice, verdad? Dice, Jesús no me preguntó si quería hacerlo, me lo ordenó. Y lo pone ahí entre signos de admiración, se me ordenó hacerlo. Por eso atrasito, ¿verdad? En el versículo 16, al final del versículo dice, y pobre de mí si no lo hago. Hermano, ¿tú y yo tenemos claro eso? Pobre de nosotros si no lo hacemos. Porque es orden del Señor. Ir y hacer discípulos. Amén. A todas las naciones. Enseñándoles las cosas que el Señor Jesús nos ha enseñado. ¿Por qué? Porque Él viene y viene pronto. Y nosotros tenemos que estar trabajando porque pobres de nosotros si no lo hacemos. ¿Será eso lo que está en nuestro corazón, hermano? Porque si eso fuera lo que estuviera en nuestro corazón, hermano, yo creo que, ¿me permite decir esto con mucho amor? Nuestros ministerios serían otra cosa. Si tuviéramos con toda claridad esto, nuestro trabajo por el Señor sería otra cosa. Yo le podría a usted preguntar ahorita, y usted fácilmente me diría que por lo menos unas 10, 12 personas recibieron a Cristo porque usted les compartió del Evangelio. No me responda. ¿Cuántas personas recibieron a Cristo este año porque usted les compartió del Evangelio? Piénselo. Piénselo. Pobre de nosotros si no hacemos el trabajo que tenemos que hacer. Y alguien podría decir, no, pero esto se está aplicando al apóstol Pablo. Bueno, hermano, pues si lo quieres ver así, entonces, pues, qué tristeza. Pero tú también eres un enviado, eres un mensajero, eres un comisionado del Señor, que se nos ha ordenado. Entonces Pablo tenía muy en claro su llamado a servir al Señor Jesús. Y aquí surgen las siguientes preguntas, ya casi para terminar. ¿Cuáles son? ¿Tienes claro tu llamado? ¿Lo estás llevando a cabo? Porque puede ser que tengas claro tu llamado, pero no estés haciendo nada. ¿Sigues adelante a pesar de las críticas? ¿Sabes que una de las cosas donde más te van a estar criticando es sirviendo al Señor? Te van a llover las críticas. Te van a llover las críticas, pero eso es lo que te debes, con la ayuda del Señor, te debe de resbalar, porque tú estás viendo al Señor, no estás viendo lo que te digan. Y si tú dejas que eso te desinfle, hermano, pues entonces ora más al Señor para que el Señor te fortalezca. Sigues adelante a pesar de la oposición. Va a haber mucha oposición, porque el primero que te vas a echar de enemigo, pues es Satanás. Y lo que voy a decir, lo voy a decir con mucho cuidado. Él sí está trabajando. Él sí está trabajando. Y te voy a decir algo más. Está organizado. ¿Y nosotros? ¿Seguiremos a pesar de la oposición? ¿Tienes bien en claro la intención de tu corazón al seguir y servir a Cristo? ¿Lo tienes bien en claro? Y creo que aquí es donde cobra gran relevancia el comprender con mucha claridad qué es el Evangelio. El comprender esa parte tan importante de que sin Cristo estamos perdidos. Merecemos el infierno, la muerte eterna sin Cristo. Sin Cristo somos algo mísero. Pero con Cristo, por su salvación, por su gracia, somos hechos hijos de Dios y somos hechos sus esclavos, sus siervos. Él se convierte, recuerda esa palabra en griego, Él se convierte en el Kyrios, ¿verdad? En el Señor. Él es el Señor.
Dice el versículo 18. Pero entonces, después de todo lo que dijo, ¿verdad? Toda la defensa que fue demostrando, ¿no? Pero entonces, ¿qué gano yo con eso? Nada menos que la satisfacción de poder anunciar la buena noticia sin recibir nada a cambio. Es decir, anunciarla sin hacer valer mi derecho de vivir de mi trabajo como apóstol. Para Pablo lo más importante, o parte de lo importante, era la satisfacción de poder anunciar la buena noticia. Pero hoy vivimos en otros tiempos, en otras modas de iglesia, ¿verdad? A veces vivimos en la moda de iglesia donde decimos, hermanos, vamos a ir a tal lugar a compartir el evangelio y vamos el sábado que entra. Híjole, no, el sábado que entra es la final de Pumas, no sé quién. No puedo. ¿Qué te genera más satisfacción? Y a Pablo eso él lo deja muy claro, la satisfacción. Dice, ¿qué gano yo con esto, hermano? ¿Dinero de ustedes? ¿Ofrendas de ustedes? No, nada menos que la satisfacción de poder anunciar la buena noticia sin recibir nada a cambio. Es decir, anunciarla sin hacer valer mi derecho de vivir de mi trabajo como apóstol. Dos preguntas más para terminar. ¿Qué buscas ganar al servir al Señor? ¿Qué buscas ganar al servir al Señor? Y otra pregunta muy importante. Como creyente, como miembro de la iglesia, ¿cómo evalúas a quienes sirven al Señor? Porque por un lado tenemos esa parte de que tenemos que servir al Señor y que tenemos que hacerlo simplemente porque Él es el Señor y nos ordena hacerlo, servirlo. Amén. Pero el otro contraste del que te hablaba al inicio es, como iglesia, ¿te pareces más a los corintios o no eres como ellos? ¿Cómo somos? ¿Cómo somos? Vamos a orar al Señor, amén. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde, Señor, por la bendición de tu palabra. Gracias, Señor, porque realmente tenemos un gran privilegio de podernos reunir con tanta comodidad, con tantas facilidades, aún en medio de esta pandemia, y poder ir a las riquezas de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo llega a nuestras vidas y nos redarguye, Señor. Perdónanos si a veces, aún a pesar de tu palabra, nuestro corazón continúa siendo duro. Perdónanos, Señor. Pero te queremos pedir, Padre, que nos des un corazón de carne. Que nos des un corazón, Señor, entendido a tu palabra, entendido a la vocación, al llamado que tú nos has dado de servirte. Tú nos has salvado, nos has rescatado, nos has hecho tu pueblo, nos has hecho parte de tu familia, pero también nos has hecho tus servidores, tus esclavos. Y nosotros, Señor, queremos servirte. Aquí, Señor, como iglesia local, queremos pedirte que cada vez nos unas más por amor a ti, Señor. No tanto por lo que esperemos recibir, sino por amor a ti y por amor a los demás. Ayúdanos a comprender esta premisa tan importante de que para ti el más grande es el que sirve. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Te necesitamos para que hagas morir en nosotros, Señor, todo aquello de nuestro carácter que no nos deje servirte a ti, amarte a ti y amar a tu iglesia. Te necesitamos, Señor, para ser llenos del fruto del Espíritu y con ello tener ese amor, esa paciencia, esa benignidad, esa templanza, ese dominio propio que necesitamos unos con los otros, Señor. Y Padre, te damos gracias también por los líderes y servidores de la iglesia, Señor. Gracias. Yo te doy gracias por cada uno de ellos, Señor, que han estado al frente de los diferentes ministerios de la iglesia. Te doy gracias por sus vidas, Señor.
Y te doy gracias, Señor, porque yo sé, Señor, que tú estás poniendo en su corazón el siempre recordar que es para ti, Señor, que es para ti y es por ti. Ayúdanos, Señor, siempre a tener más amor por la iglesia. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.